conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o en esta iglesia local, les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Bendecidos por su palabra y ahora vamos a traer un tema en el cual vamos a escudriñar dos partes, y el tema es efectivos para el reino de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos efectivos para el reino de Dios, y para eso nosotros tenemos que considerar ciertas vidas de ciertos personajes. En el caso de hoy vamos a considerar un personaje muy conocido por todos y para todos nosotros es de bendición, y eso es el siervo Caleb. Ahora bien, hermanos, si usted ha traído su Biblia, ábrala por favor, y vamos a ir, hermanos, a recorrer la Biblia en Josué. Vamos a estar en el capítulo 13, vamos a estar en el capítulo 14, y también vamos a tener ciertos textos, hermanos, que nos van a dar bendición y luz, pero quiero que usted se vaya hoy a Josué 14, el verso número 14. Y esta es una de las promesas que Dios, hermanos, está hablándole a su pueblo, y una promesa que le hizo en aquel tiempo a este varón Caleb, y nosotros vemos que Dios cumple. Amén. Y si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Escucha esa palabra, cumplidamente, una palabra muy fuerte. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias porque en tu infinito amor y tu misericordia tú estás aquí, Señor. Gracias. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos, Señor, de que seas tú, Señor, en nosotros en esta hora, y que unjas mis labios, pongas en ellos palabras, para que sea, Señor, de bendición a tu vida y sea de bendición al pueblo. En nombre de Jesús, amén. Puede sentarse aquí en casa, hermanos. Gloria a Jesús. Aquí, hermanos, vamos a comenzar a ver algo que la palabra de Dios nos está hablando, y es acerca de este siervo. Amén. El traer historias, hermanos, bíblicas conocidas no nos asegura que sabemos todo relacionante a ella. Hay muchos que hemos oído hablar de tantas historias, pero Dios siempre nos trae algo diferente, y hoy no es el caso. Así de que el mundo está lleno, hermanos, de muchos personajes que quisieron o son líderes, dictadores, son presidentes, son de tantas cosas. Pero nosotros vemos que la mayoría del tiempo los personajes nobles no son recordados en la historia como lo son los personajes corruptos o malvados. Esos están siempre a la orden del día, y muy rara vez nos recordamos de aquellos personajes que han hecho grandes cosas en la vida. Pero hoy la Biblia nos ofrece otra vez la oportunidad de recordar un personaje que fue efectivo en el tiempo que le tocó estar aquí en la tierra, efectivo para el pueblo y efectivo para el reino de Dios, y eso fue Caleb, y nosotros vamos a hablar de él. Así de que no nos vamos a enfocar, hermanos, en un personaje negativo, sino que más bien en un personaje positivo. Así de que nosotros debemos de hacer un poco de historia. ¿Quién era Caleb? Caleb, hermanos, era parte de la tribu de Judá. Él, hermanos, llegó a ser en la tribu de Judá alguien muy valioso, puesto que era hijo de Jefone, y por lo tanto se hizo acreedor de llegar a ser príncipe en Judá. Fue uno de los 10 espías
día que Moisés, hermanos, escogió para esa expedición de reconocimiento de la tierra. Pero ¿qué más sabemos de Caleb? Pues Caleb en hebreo no es un nombre que traducido a nosotros sea muy popular. Y la traducción real de Caleb es perro, alguien que tiene tendencias caninas. Ese es realmente el sentido hebreo del nombre de Caleb. Mas sin embargo, cuando nosotros vemos la vida de Caleb, nosotros no vemos una persona agresiva, una persona negativa, una persona que esté en esa actitud. Más bien podemos descartar que es una persona compasiva, amorosa, que Dios está trabajando en su vida en todo el tiempo. Por lo tanto, es en esa manera que nosotros necesitamos reconocer de esta bendición de este siervo de Dios. Así de que cuando nosotros escudriñamos, hermanos, la palabra del Señor, comenzamos a ver este personaje en muchas figuras y en muchas citas bíblicas. Pero si nosotros nos detenemos por un momento, vamos a ver este personaje en el capítulo número 13 y en el capítulo número 14. Pero me gustaría, hermanos, que fueran conmigo al capítulo 14. Y el capítulo 14, cuando comienza, nosotros estamos aquí viendo algo tremendo. Y es que ya han pasado, escuche bien, 5 años. Caleb, cuando entró, hermanos, después del Jordán a luchar, él tenía 40 años. Pero desde el tiempo que cruzaron el Jordán al capítulo 14, verso 1, ya habían pasado ¿cuántos años? 5 años en los cuales él y todos los israelitas habían peleado. Dios les había dado grandes victorias y todavía faltaban otras por alcanzar. Pero ahora, hermanos, nos vamos a dar cuenta del origen de él y nos vamos a dar cuenta de que él también pidió una porción especial que fue dada por promesa de Dios. Por lo tanto, hay que prestar atención, porque en este verso 1 nosotros tenemos los personajes de Josué, el sacerdote Eleazar y también los príncipes de las tribus de Israel, con excepción de los levitas, porque los levitas no tuvieron parte en esta suerte de heredad, porque el Señor había dicho que él era su heredad. Por lo tanto, nosotros aquí comenzamos esta aventura para que nos identifiquemos, pues, de que este personaje era, hermanos, joven cuando salió allá de Egipto, pero en estos 40 años él estaba, hermanos, robusto. Al entrar a esa ciudad, hermanos, de Canaán, ¿verdad? Al entrar ya a tomar posesión, él era de 40 años, pero dice la palabra de Dios que él luchó, como dije, 5 años. Ya había conquistado muchas cosas. Ahora bien, hermanos, le faltaba camino. Amén, le faltaba camino. Ahora, váyase conmigo al verso número 1. Dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán. Amén. Lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Ahí estaban los padres de los príncipes. Acuérdense, hermanos, que los 10 príncipes ya habían muerto. Amén. Solamente 2 habían quedado vivos, pero los padres de esos príncipes estaban ahí. Amén. ¿Y quién más estaba ahí? Amén. Estaba representándolos ahí ellos y estaba también Caleb. Ahora bien, no se le olvide esto, porque tiene mucha importancia. Cuando Dios da heredad, Dios la da de una manera formal. Primero, en 3 pasos. Fíjense bien. La primera cosa es, si Dios te va a dar heredad, te la va a dar en unidad. Ahí estaban todos. Segundo lugar, dice la palabra de Dios que se daría en presencia, amén, de los que gobernaban. Eso es muy importante. Y en tercer lugar,
se la dio en representación del sacerdote Eleazar, que es el que representa a Dios. Ahí está toda la bendición. Amén. Entonces, aquí quiero yo, hermanos, que usted lea el verso 2. Dice: por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. En otras palabras, aquí hubo una práctica que nosotros conocemos con el Turín y el Tumín. Probablemente el sacerdote tuvo, hermanos, que oficiar esa ceremonia y iba ubicándolo: quién va a estar en el norte, quién va a estar en el sur, quién va a estar en el este, quién va a estar en el oeste. Y nosotros vemos aquí que el verso 2 es muy significativo, porque todo Israel estuvo de acuerdo en la repartición de la tierra. Nadie se opuso. Quiere decir que Dios dirigió, Dios fue el que puso, amén, la manera en cómo se hiciera eso. Gloria a Jesús. Así de que nosotros aquí vemos el verso 3. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas, ¿qué dice ahí? No les dio heredad entre ellos. Bueno, acuérdense que los hijos de José sí agarraron heredad, pero los levitas no, porque Dios era su heredad. Ahora bien, antes de comenzar, yo quiero que recordemos la promesa que Dios le había dicho a Judá y a este varón Caleb. Váyase, no me pierda, hermanos, esas citas originales, y váyase a Deuteronomio 1, capítulo 1, verso 34. Amén. Y dice aquí: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, escuche bien, entre todos ellos, amén, estaba Josué, Caleb, Moisés y todos ellos. Había un espíritu de murmuración en el pueblo. Dios había hecho milagros, prodigios en todos lados, pero mire aquí lo que pasó. Y luego dijo, verso 35, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Aquí el Señor es tajante y dice, ¿saben qué? Olvídense, ustedes no van a entrar ni van a ver la bendición que yo les prometí. Pero en el verso, hermanos, número 36, hay una palabra, gloria a Dios, hay una palabra que Dios usa, excepto. ¿Sabe? Cuando Cristo vino a morir aquí en la cruz del Calvario, esa palabra excepto también fue para usted y para mí. Amén. Porque Cristo vino, hermanos, a cumplir todo lo que nosotros no podíamos. Pero aquí viene una bendición. Léalo conmigo. Excepto quién? Caleb, hijo de Jefone, él la verá. Y a él daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Escuche bien, hermano. Cuando se hizo el plan de los 12 espías de entrar a Canaán, dice que fueron de 2 en 2. Pero de alguna manera Dios permitió, porque esa fue su voluntad permisiva, que fueran unos a un lado, que fueran otros a otro lado. Pero ¿dónde cree usted, aleluya, que fue Josué y Caleb? Josué y Caleb vieron una tierra que fluía leche y miel. Josué fue a una tierra de gigantes, pero no se acobardó, sino que trajo el fruto de esa tierra. Pero dice aquí la palabra, hay algo que usted no ve. Dice aquí la palabra de Dios, Dios se adelantó y dijo, esos pies que fueron a Canaán y pisaron esa tierra, a ti te la voy a dar por heredad. Quiere decir que él era de la tribu de Judá. Amén. Él no sabía que Dios ya tenía esa porción desde antes para su vida.
Él no sabía que iba a ir exactamente a ese lugar, pero Dios lo sabía. Y algo le quiero decir. A veces cuando nosotros estamos perdidos en el mundo, Dios, hermano, se acuerda de nosotros y tiene un plan. Y le dice, aquella iglesia donde tú fuiste, aquella iglesia donde tú fuiste salvo, ese es tu Hebrón, ese es tu lugar. Ahí es donde yo te voy a ayudar a levantar y prosperar. Pero a veces no lo entendemos de esa manera. Ahora yo, cuando estuve escudriñando la palabra, yo comencé a ver cómo es que Dios es el dueño de los tiempos. Porque aquí es fuerte lo que le dice. Él la verá. Amén. Segundo, a Él le daré la tierra que pisó. O sea que Él no estuvo en toda Canaán. Él solamente estuvo en el lugar que Dios le permitió. Darle un aplauso al Señor. Amén. Y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Marque esa palabra. Quiero por favor que en Josué 14:14 marque la palabra por cuanto había seguido ¿qué? Cumplidamente. Escuche, marque esas palabras. Cumplidamente. Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Fielmente. O sea, no son palabras cualquiera. Son palabras de alguien que tiene hambre y sed de justicia. Es alguien que quiere conquistar, es alguien que quiere agradar a Dios. Entonces, comencemos con los hechos. Era un príncipe, era un siervo fiel y era un siervo que Dios hizo una excepción. A todos ustedes no les voy a dar nada, pero a este. Y fíjense, la salvación es como la heredad de Hebrón. La salvación es el lugar, amén, en donde usted va a estar confiado. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos la promesa de que nosotros vamos a ser salvos, nosotros y nuestra casa. Pero esa es una promesa, hermano, que Dios hace. Ahora bien, con estos antecedentes todavía no queda muy claro porque estamos comenzando. Entonces, regrésese al capítulo 13. Números capítulo 13. 30 al 33, ahí está la bendición. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de que acabamos nosotros de leer en Deuteronomio que había un espíritu de qué, hermanos? De murmuración. Ahora mire en Números que hubo también. Lea conmigo Números 13 del 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí a los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecía a ellos. Bueno, entonces ese fue el informe oficial que presentaron los 10 espías al pueblo. Nosotros, cuando escudriñamos, hermano, la palabra de Dios, vemos que el reporte oficial fue el segundo reporte, el que dio Josué y Caleb, porque hubieron dos reportes. Dos cosas hubieron cuando vinieron de la tierra. Unos trajeron palabras y otros trajeron palabras y frutos, hechos. Entonces, vamos a entender esto, hermanos. Cuando nosotros venimos de ver algo que Dios nos ha mandado, nosotros tenemos que traer los resultados. 10 trajeron sus resultados, lo que vivieron. Y 2 trajeron los resultados, lo que vivieron. Y también dijeron: para que nos crean, vamos a traer esta bendición. Amén. Entonces, ellos trajeron evidencias
de lo que había estado pasando ahí. Entonces, cuando rindieron el informe allá a Moisés, el informe de Caleb fue muy diferente al informe que dieron los 10. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros vemos aquí, hermanos, que Josué y Caleb estaban haciendo un informe con algo que nosotros decimos muy diferente, con objetividad, con prudencia, con amor, con temor. Dios comenzó a atraerlos a ellos de una manera diferente. Ellos tenían algo que el pueblo había perdido. Amén. Y es que Caleb y Josué tenían hambre de conquista. ¿Cuántos tenemos hambre de conquista? Fíjense bien. Ellos vieron con sus ojos lo imposible, pero con los ojos del corazón vieron lo posible. Amén. Ellos con sus ojos vieron lo imposible, esto no se puede, pero en su corazón vieron ¿qué? Lo posible. Sí lo podemos hacer. Amén. Entonces, cuando vinieron estos 12 espías, trajeron, hermanos, los nombres de las 5 tribus que habían en ese lugar. Eran 5 reyes que ellos estaban en dominio. Habían 5 tribus, 5 diferentes grupos en los cuales ellos vinieron y dijeron: esta gente es mala, es grande, es rebelde, es esto y lo otro. Entonces, ¿cuáles son esos 5 reyes, hermanos? Bueno, los heteos, amén, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, amén, y los de la tribu de Amalek, 5. Ahí están los 5 que estaban dando oposición al pueblo. En nosotros, hermanos, ya lo hemos dicho antes, ya esos 5 espíritus, ya, hermanos, están vencidos por la sangre de Cristo. Sí, y solo sí, nosotros los dejamos. ¿Por qué? Porque nuestros 5 sentidos, hermanos, necesitamos, hermanos, que el Señor los doblegue. Necesitan estar bajo nuestros pies para que el Señor haga su obra. Pero en ese tiempo, cuando vinieron estos 5, ¿verdad? Estos 12 espías con estos 5 nombres de estas 5 tribus, tuvieron mucho temor y dijeron: son 5 diferentes clases de personas en las cuales nos vamos a enfrentar, y la mayoría son grandes, y la mayoría están organizados, y la mayoría esto y la mayoría lo otro. Entonces, nosotros podemos ver aquí eso. Entonces, en el capítulo 13, amén, de Números, dice que Caleb hizo callar a todo el pueblo. Léalo en el verso 30. Ahí dice, Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más que poderosos nosotros que ellos. Porque más podremos nosotros que ellos. Aquí él se está refiriendo a otra palabra muy importante. Ahora bien, ¿qué dice, hermanos? Verso 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir, y ya leímos eso. Ellos dijeron, ese fue el reporte de ellos. Ese fue un reporte, y yo quiero, hermanos, que por favor subraye estas palabras. ¿Sabe? Cuando Dios nos manda a hacer algo, el enemigo nos pone estas palabras, y estas palabras son muy fuertes para este día. Vaya conmigo, verso 31. Fíjese bien la palabra que tenemos que rechazar. No podremos subir. Esa es una cosa que es para la gente, hermanos, con mente mediocre y derrotada. Cuando nosotros los cristianos, Dios nos da una comisión, nosotros no podemos decir eso: no puedo. No puedo. Usted no puede, pero el Señor sí lo puede. Amén. Entonces, lo primero que vemos nosotros en el verso 31 es: no podemos subir. Eso es de una persona, hermanos, que está con una mente limitada, porque no ha entendido que tiene un Dios grande delante de él. Luego dice: y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Luego, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos?
La segunda, ¿ok? La segunda en el verso 31, porque es más fuerte que nosotros. Es más fuerte que nosotros. Eso habla de una baja autoestima. Eso habla acerca de su fe, su condición actual de su fe, que no es suficiente para creerle al Señor. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios no está ahí, no está puesta. Verso 31 nos da dos cosas que el enemigo hace que nosotros la creamos. Fíjense bien, no puedo, fíjense bien, ahí dice, no podemos subir y son más fuertes que nosotros. El enemigo ni es más fuerte que nosotros y nosotros no estamos limitados a, ¿qué dice? Saltar muros, amén. Nosotros podemos con el poder del Señor. ¿Qué dice el verso 32? El espíritu de murmuración y hablaron mal entre los hijos de Israel. Eso otra vez. Ese es un mal tremendo que aqueja, hermanos. Hablar a las espaldas. Ellos estaban volviendo a hablar a las espaldas como lo hicieron con Moisés. Así ya estaban haciendo con Josué y estaban haciendo con los demás. Eso no es cierto. Amén. Estaban haciendo esa actitud. Y luego el verso 33. ¿Qué dice ahí el verso 36? Dice ahí, raza de los gigantes. Es otra palabra que el enemigo quiere que usted sepa. Aquí hay fortalezas. Aquí hay gente que está grandemente. Porque ¿qué dice ahí? También ahí vimos a los gigantes, dice el verso 33. Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos, a nuestro parecer, como langostas. Eso, raza de gigantes, es una visión pobre del poder de Dios. Amén. Una visión pobre del poder de Dios. Aquí yo lo puedo ver rápido. Amén. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que nosotros traemos a nuestra casa, a su primo, a su prima al trabajo? ¿Qué buena nueva le da a usted cuando le preguntan algo? No se puede, no creo yo. Ay, yo no. O sea, ¿qué clase de mensaje usted y yo traemos cuando el Señor nos comisiona a hacer algo? ¿Sabe? El renunciar no está en la agenda de Dios ni en su vocabulario. Nosotros necesitamos creerle al Señor. Entonces aquí vemos que este fue el primer informe. Fíjense bien, el primer informe fue de debilidad. El primer informe fue de falta de fe. Y el segundo informe que dieron Josué y Caleb fue un informe diferente. Por eso se dice que el informe oficial fue el segundo. Amén. Entonces, ¿cuál fue el segundo informe? Fíjense bien, el informe que fue oficial, porque este informe, hermanos, salió del corazón. ¿Qué es lo que realmente hay en su corazón? Cuando Dios nos comisiona a hacer algo, cuando usted está viviendo un problema, ¿sabe qué es lo que va a salir? Lo que hay en su corazón. Eso es lo que va a salir. Esa es la otra lección que yo veo aquí. Amén. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, de los 10 espías salieron lo malo, pero de ellos salió algo diferente. Y en nuestro tiempo de ahora, ¿cuál es la aplicación? Bueno, hermanos, ¿a qué equivale la tierra que fueron a ver? Bueno, equivale a mi matrimonio, equivale a mi trabajo, equivale a el ministerio, equivale a mis finanzas, equivale a mis amigos. Eso es. Los desafíos que usted esté enfrentando, yo no sé qué clase de gigante es el que esté enfrentando usted, pero una cosa sí le digo, ese gigante no se va a ir. ¿Sabe hasta dónde se va a ir? Hasta que usted lo enfrente. Dios nos permite ir cerca del enemigo. A David, ¿y a quién más le permitió ir hasta el campamento de Saúl? A Saba. Le permitió ir hasta el campamento, ¿se acuerdan? Se acercaron por 2 veces, uno en la cueva
y otro en el campamento. Amén. También estamos hablando del sueño que tuvieron en el tiempo de Gedeón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que les permitió, aleluya, les permitió en ese sueño, ellos oyeron que Dios ya los había entregado a los enemigos. Amén. Bueno, cuando usted escucha la bendición de Dios, ¿qué hace? Porque ellos escucharon la bendición de Dios. ¿Qué escucharon? ¿Qué vieron? ¿Qué palparon? Esa tierra fluye leche y miel. Amén. Esa tierra es buena. Esa tierra es para mí, Dios me la ha dado. Amén. Y ellos trajeron evidencias de la bendición. Pero el informe que nosotros vamos a ver es esto. A veces Dios quiere confrontar ese gigante, y ese gigante puede ser nuestros desafíos, nuestros retos, nuestro área laboral, económica, espiritual, nuestra familia. Todo eso puede ser un gigante en nosotros. Y Dios nos permite ver el enemigo y sus puntos débiles, y usted no lo cree. Hermanos, este año el Señor que pasó nos metió a otro nivel de gloria. Y este año pasado a muchos el Señor los llevó a experimentar, buscar a Dios de otra manera, como Él desde el principio nos enseñó, desde nuestra casa. Amén. Desde nuestro lugar santo, desde nuestro lugar sagrado, callado. Y muchas personas que han estado en ese lugar, pero no han alabado al Señor. Y han visto los gigantes, porque han visto los problemas, están con los problemas, pero Dios les permitió llegar y conquistar esos lugares. Pero ¿qué hicieron? Dejaron que los conquistaran a ustedes. Hoy en día, muchos cristianos ya no se congregan. Hoy en día, muchos cristianos ya no oran. Hoy en día, muchos cristianos son de lado para afuera. ¿Por qué? Porque se dejaron conquistar. Amén. Se dejaron conquistar. Y el enemigo tira dos dardos fuertes y mortales. El primer dardo que el enemigo tiró al pueblo de Israel fue la incredulidad. El segundo dardo que tiró el enemigo al pueblo de Israel fue la murmuración. Hoy en día, ¿por qué muchos no están en las iglesias? Por la murmuración. Por lo que me hiciste, oí que lo hicieron, o está haciendo este, o está haciendo lo otro. Ese dardo le llegó y no se lo quitó. Por eso no están aquí. Por la incredulidad, no, todos son lo mismo. ¿Ah? Para estar así mejor nada. Al cabo Dios me oye. Yo puedo estar desde mi casa y todo está bien. No es así. ¿Saben qué es lo que le enseñó Dios a Israel? A conquistar. Para que usted y yo estuviéramos otra vez aquí sentados, hemos pelado rodillas. Muchos están contentos de no estar en la iglesia, pero otros deseando estar en la iglesia. Porque este es nuestro Efrón. Esto Dios nos lo dio. Esto lo hemos peleado, hermano. Aquí hemos dejado la piel. Hemos dejado sudor. Esto no nos ha costado así nomás. Nos ha costado bastante, hermano. Para que venga el enemigo y nos meta una incredulidad. Ya, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a perder tu tiempo ahí? No, al contrario. Dios nos quiere hacer reaccionar. Porque el enemigo está cerrando iglesias. El enemigo está acabando con el pueblo de Dios. El enemigo lo está acomodando, lo está arrullando. Y el enemigo está feliz porque usted se está durmiendo. Pero usted tiene que despertar. Tenemos que despertar. El próximo mes, ¿qué cree que va a pasar? Nomás viniendo. Ya no hay excusa, hermano. Miércoles y domingos en la iglesia. ¿Por qué?
Porque antes hasta 3 días veníamos y no nos quejábamos. Denle un aplauso, Señor, pues. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a conquistar, hermano. Vamos a creerle al Señor. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, gloria a Jesús. Caleb nos enseña 7 áreas de bendición. Váyase a Josué 14:6. Lo primero que Caleb hizo es recordar las promesas de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Hace mucho tiempo Dios nos hizo promesas. Nosotros no estábamos en este lugar, pero Dios, hermanos, lo permitió. ¿Qué dice Josué 14:6? Ahí dice la palabra del Señor. Y Josué 14, número 6. Permítanme que estoy aquí. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Usted leyó bien el verso 6? Déjenme le digo algo. Josué capítulo 14, verso 1 dice que se juntaron todos para hacer su heredad. Amén. Para ver dónde les tocaba. Pero dice que los hijos de qué? Ahí dice Judá se adelantaron. Amén. Y entre los hijos de Judá, ¿quién andaba ahí? Caleb. Entonces, ¿por qué digo yo que Judá es de la tribu de Caleb? Caleb es de la tribu de Judá, porque aquí lo dice la palabra. Él. Ahora bien, lo primero que le recuerda a Josué es, aquí hay una promesa. Amén. Ahí dice bien claro, ¿verdad? Dice: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. El Señor dijo: a ti sí te voy a dar la heredad que pisen, ¿verdad? La que tú pises, esa va a ser tuya. Gloria a Jesús. Cuando Él fue, amén, a Canaán, dice la palabra del Señor que Él le permitió ver una ciudad. Y esa ciudad, hermanos, era grande. Y entre esa ciudad había un monte. ¿Cuál creen ustedes que era ese monte, hermano? El monte Hebrón. Él lo vio, Él lo deseó. Él inmediatamente le dijo: Señor, esto es de nosotros. ¿No le ha pasado? Le pone mano a algo y dice: Señor, gracias. Amén. Cuando nosotros le creemos, el Señor lo hace. Está buscando casa, está buscando algo usted, un carro. Usted se lo presenta al Señor primero: Señor, tengo esta necesidad. Y el Señor le va a poner dónde. Y cuando le pone, usted va confiado y dice: Señor, gracias. Amén. Yo creo que esos 40 días que anduvo Caleb alrededor de Hebrón, él lo que estaba haciendo era marcando su territorio. Amén. Él estaba diciendo: Señor, desde aquí hasta acá, todo eso va a ser mío. Amén. Qué hermoso es cuando nosotros lo hacemos. Gloria a Jesús. Entonces, aquí viene algo muy tremendo. ¿Qué dice Números 14:24? ¿Se acuerdan? Ahí está la promesa. Aquí está la promesa del Señor. Pero ¿sabe por qué esta promesa es fiel? Por lo que Él tenía. ¿Qué dice el verso 24? 14:24. Amén. Ahí está. Pero a mi siervo, número 14:24, Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Fíjense bien,
El Señor permitió que él fuera a ese lugar y él le dijo: desde ya te digo, lo que caminaste, lo que sufriste, lo que anhelaste por esos 40 días, yo te lo voy a dar a ti. Porque el número 40 es el número de la prueba completa. Pero para Josué y Caleb no fue una prueba completa, sino que fue ver la gloria de Dios. Fíjense esto que yo he aprendido. Yo aprendí que en la prueba completa de Josué y Caleb, ellos no se intimidaron, ellos creyeron y clamaron. Eso es diferente, otro espíritu. Si usted tiene dificultades, si usted está enfrentando a un gigante, si usted está enfrentando una situación y aparte de eso vienen esos dos dardos de incredulidad y de murmuración a su vida, pero se mantiene como Caleb, amén, en esa prueba completa, y lejos de usted oír la voz de la serpiente, dice: Señor, yo te voy a creer. Entonces todo va a cambiar. Qué importante es esto, hermanos, porque la palabra de Dios es grande, las promesas de Dios son fieles, amén. ¿Cuándo fue la última vez que se cumplió una promesa de Dios en su vida? Amén. Es fresca. Entonces, gloria a Dios. Y si usted tiene una promesa que no se le ha cumplido, entonces recuérdese las que ya se cumplieron, porque Dios es fiel. Amén. Esta promesa de este Hebrón para Caleb no fue en un mes ni en un día. Pasaron 40 años. Amén. Luego tuvo que él pelear 5, y después de esos 5 años siguió otro tiempo para sacar hasta los últimos enemigos que habían en ese lugar. Y la palabra de Dios nos enseña que entre 25, escuche bien, a 30 años, él disfrutó de su heredad. Amén. O sea que él la vio, la disfrutó y la pagó. Amén. Esto es el Señor, eso es Dios. Segundo lugar, trajo noticias buenas al pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue positivo a alguien? Le trajo buenas nuevas a alguien. Porque aquí dice, no fueron noticias a modo, no es una fe acomodada a una doctrina, a una religión, a una persona, sino que a lo que usted está viviendo con Dios. Amén. ¿Qué dice Josué 14:7? Ahí dice la palabra del Señor. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera que buena. ¿Qué noticias le trajeron al pueblo? Buenas. Caleb tenía el mismo sentir de Dios. Amén. Porque tenía esa fe y obediencia. Entonces, cuando usted ve aquí la palabra clave que a mí me llena el corazón, es que usted tiene que hablar la palabra de Dios como la sienta. Lea usted: y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Marque esa palabra. Si usted tiene el corazón lleno de Dios, la palabra le va a salir fluidamente. Pero si usted, hermano, habla lo que esté en su corazón, eso es lo que va a escuchar la gente. Y no creo que sean buenas noticias. Va a oír amargura, va a oír resentimiento, va a oír otra cosa. Pero si en nosotros está, hermano, la palabra de Dios, esa palabra va a salir, dice ahí, como lo sentía en mi corazón. Así, ¿se acuerdan del camino de Emaús? Habían 2 discípulos ahí que estaban hablando la palabra como que ellos la sentían en su corazón. ¿Y ellos qué sentían? Tristeza, amargura. Pero vino Cristo, se juntó a ellos y comenzó a hablar la palabra como salía de su corazón.
Y cada palabra que salía de Cristo les confortaba, los llenaba. Amén. Y aquí nosotros podemos ver que como la sentía significa las convicciones de su pensamiento. Él sabía que Cristo, que Dios era real. Cuando dice su corazón, hace referencia a la voluntad que tiene de rendirse al Señor. Y cuando dice, por cuanto en él hubo otro espíritu, eso es, hermano, que Caleb discernió los tiempos proféticos de Dios. Nosotros podemos discernir esos tiempos proféticos de Dios en nuestra vida, porque a veces Dios nos habla y nosotros no lo vemos. Amén. Gloria a Jesús. Número 3, Caleb decidió ir en pos de Dios. En otras palabras, él no se dejó influenciar por lo que decían los demás, sino que él ya sabía. Amén. Gloria a Jesús. Ese fue el caso de Caleb. Gloria a Jesús. ¿Sabe? Aquí Caleb me enseña la gran diferencia entre muchos personajes bíblicos. Cuando todo el mundo opina diferente a usted, ¿qué va a hacer? ¿Sabe? El personaje que se me viene al pensamiento es la esposa de Lot. Ella dice que oyó que huyera, pero ¿qué había en su corazón? Dice que ella sacó lo que estaba en su corazón. ¿Y qué era? El deseo del mundo. Amén. Y se quedó atrás. Amén. ¿Qué otros personajes vamos a ver aquí? Ya lo acabamos de escuchar. Los Gálatas. Los Gálatas eran un pueblo que le encantaba, hermanos, recibir otra doctrina. Prestaban oído. Y no solamente a eso, sino que también el apóstol los tuvo que reprender. Váyase a Gálatas 3, del 1 al 3. ¿Y sabe por qué lo reprendía? Porque sabiendo la palabra la ignoraban. Porque ellos eran también de los que querían, hermanos, hacer las cosas de Dios y las otras cosas. Tenían un pie aquí y un pie allá. Y nosotros no podemos ser de esa clase de cristianos que están escuchando varias voces al mismo tiempo. No podemos nosotros hacer eso. Entonces, aquí viene la imprudencia. Gálatas era un pueblo imprudente. ¿Sabe por qué? Porque les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente en vosotros como crucificado. Amén. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Amén. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y no es que ellos se estaban prostituyendo, no, es que estaban aceptando otro evangelio. Hermanos, 10 dicen una cosa y usted dice otra cosa. ¿Qué va a hacer? ¿Unírseles? Yo no. Si Dios no me ha enseñado eso, yo no lo voy a hacer. Amén. Si viene otra doctrina, si todos la siguen, si el Señor no la muestra en su palabra, ¿yo por qué voy a ir a hacerlo? Yo no lo voy a hacer. Eso fue el pensamiento de Caleb. Amén. Caleb no se regía, hermanos, por otros. Él iba en pos del Señor. Amén. ¿Qué hay de nosotros hoy? ¿Cómo seguimos a Cristo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Sabe? La virtud de Caleb fue que desde su juventud y hasta su vejez no se apartó del Señor. Muchos podemos decir: yo tengo 20 años en el Evangelio. Pues sí, pero ¿cómo está en su vida ahorita? Amén. No es lo mismo decir que tuve o tengo. Amén. Eso es diferente. Gloria a Jesús. Número 4. Nunca hizo desfallecer el corazón del pueblo de su gente. El verso número 8, Josué 14:8, es algo muy fuerte para nosotros, hermano. Dice aquí la palabra: si Jehová se aguardara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye
leche y miel, ¿verdad? Ahora bien, pero ¿qué dice Josué 14? Vámonos a Josué 14, hermanos, 8. Josué 14, 8. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. Eso es lo que dice, ¿verdad? Fíjense bien. Todos desfallecieron su corazón, pero yo seguí al Señor. Entonces la pregunta es, por causa de mí, alguien ha desfallecido en el Señor. ¿Cuántas personas yo he lastimado y se han alejado? Porque, hermanos, lo hemos hecho. La cosa es reconocerlo. Y otra cosa, ¿nos vamos a quedar en el error o vamos a aprender? Porque el problema es este, hermanos, que aquí está un patrón bien claro. Josué, Caleb estaban de este lado y todos estaban llorando. Amén. El testimonio de esos 10 hizo desfallecer a un pueblo, pero el testimonio de estos dos hizo que el pueblo creciera, pero no quisieron. Ahora, depende de nosotros cuántas veces por causa de nuestras palabras, miradas o faltas de testimonio hemos hecho desfallecer el corazón de alguien. Bueno, a lo mejor muchos están desilusionados de nosotros, pero no pueden estar desilusionados de Cristo. Porque si nosotros somos cristianos, hermanos, necesitamos buscar al Rey de Reyes y Señor de Señor. Y cuando nosotros nos arrepentimos y caminamos hacia ese cambio, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Si alguien lo ha lastimado o usted está lastimando a alguien, pídale al Señor que lo revele, que le enseñe y que le diga, bueno, Señor, ayúdame a no ser más esta piedra de tropiezo, porque eso es lo que aprendemos. Caleb nunca hizo desfallecer al pueblo en sus años cuando estuvo aquí en la tierra. Él dice que fue un varón prudente y apartado. Amén. Qué tremendo eso, gloria a Jesús. Ahora bien, ¿cómo entonces, pastor, yo puedo ser como un Caleb? La única manera es siguiendo a Cristo, hermano. No hay otra manera. ¿Cómo? Bueno, ¿se acuerdan? Aquí la palabra de Dios dice en el capítulo Josué 14:8, pero yo cumplidamente. Hemos oído 3 palabras diferentes de Caleb. Fíjense bien, cumplidamente, fielmente y completamente. Tres palabras. Si nosotros podemos ser completos en el Señor, cumplidores al Señor y fieles al Señor, hemos avanzado bastante, hermano. Él tenía eso, era en ese modelo. Cristo, cuando vino a la tierra, dijo: la única manera en que ustedes y yo podamos entender el reino de Dios está si nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí la palabra nos habla en Mateo 22, usted lo sabe, del 36 al 40. La única manera, hermano, que usted pueda alcanzar esa gracia es a través de cumplir los mandamientos. El primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Pero el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí es donde viene el punto. Si yo amo a mi prójimo, tengo que abstenerme a murmurar. Tengo que abstenerme, hermanos, a dañar. Y si está falto, oro por él. Y si está falto, me acerco a él y le digo: ¿te puedo decir algo? Bueno, yo siento en el nombre del Señor decirte esto, pero no te ofendas. Amén. Debemos nosotros ser de bendición para los demás. Lastimosamente, hermanos, el pueblo que estaba en ese tiempo tenía un corazón dividido. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos corazones divididos?
es cuando nosotros actuamos como Salomón. Salomón fue influenciado por el espíritu de las adoradoras, de las concubinas y las mujeres de él, porque él dividió su corazón tanto para adorar a Dios como para adorar a otros dioses. Y no podemos nosotros ser eso. Nosotros no podemos, hermanos, por un hombre o por una mujer dejar a Cristo. Si alguien realmente no tiene la visión de ver a Dios ni buscar a Dios, y la palabra me dice que ese es, que hermanos, un yugo desigual, ¿yo por qué me voy a meter? Por más que lo quiera, tengo que abrir los ojos. Si alguien no quiere buscar a Dios en serio y esa persona va a ser mi estorbo, el Señor me dice: cuida tu corazón, cuida tu pensamiento, porque antes de ganar a alguien, yo tengo que ver que esa persona ame a Dios. Y si no ama a Dios, entonces tengo que enseñarle yo cómo amar a Dios. El secreto de un buen sacerdote es que él dé el ejemplo. Y si una persona ve el ejemplo y no lo sigue, no es tu ayuda idónea. Amén. No es. Si no, usted ve los yugos desiguales. Cristianos casándose con primos cristianos, porque no son cristianos, son primos cristianos. Cristianos casándose con otras religiones. Y dicen: el amor lo puede todo. ¿No es cierto? El amor a Dios lo puede todo. Y aquí estamos viendo algo tremendo, hermanos. Salomón sí amaba a Dios, sí, pero cuando comenzó su relación con mujeres que no tenían a Dios, ¿qué pasó? Se desvió su corazón. Amén. Entonces, Santiago, ¿qué nos dice Santiago? Váyase al capítulo 4. ¿Qué pasaba en la iglesia de Jerusalén? Hermanos, Santiago también les hablaba fuertes, porque en la iglesia de Jerusalén querían estar en el mundo y con Dios. Y él le dijo: tú no puedes estar así. ¿Qué dice ahí? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye. No es fácil. Número 5. Moisés le enseñó a Josué algo tremendo, que si no estamos con la presencia de Dios, nada podemos hacer. Váyase a número 14:9, que dice ahí la palabra de Dios. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Escuche bien, ellos no tienen nada. Ese Dios que les sirve no es nadie. Y con nosotros está Jehová. No le temáis. ¿Quién dijo esa palabra? Caleb. Cuando yo, el reporte de los 10 es lo que dijo: no seáis rebeldes. No seamos rebeldes. Hermano, el consejo llega a tiempo. Es que mire, hermano, a mí me dicen una cosa y sí la entiendo y sí lo sé, pero no la quiero entender ni la quiero obedecer. Amén. ¿Qué le dicen uno? No firmes, no lo hagas, espérate. Y al rato, ¿uno qué hace? No, pues ya lo hice. Bueno, hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? No seáis rebeldes. Amén. ¿Qué dice la palabra? Ni temáis al pueblo que los está molestando, porque hay enemigos, hay fortalezas grandes que nos asedian, pero Cristo el poder. Yo me quedo con eso, porque los comeremos como el pan. Y algo muy importante que dijo:
Su amparo se ha apartado de ellos. ¿Qué es su amparo? ¿Quién es mi fortaleza, hermano? Mi pronto auxilio. ¿Ah? Ellos no tenían ni fortaleza ni pronto auxilio. Él lo estaba declarando. Ellos no tenían nada. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, Caleb creía que Dios estaba con ellos. ¿Cuánto creemos que Dios está con nosotros? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos seguir al Señor así como lo hizo con Caleb? Bueno, la primera cosa, la fe de Caleb no estaba en él mismo, estaba en Dios. Caleb estaba seguro de que podía conquistar la tierra. Amén. Caleb tenía los ojos puestos en el Señor. Amén. Consideraba, hermanos, el problema, pero lo soportaba. Amén. ¿Cuánto podemos considerar el problema, pero también caminar con él? Amén. Entonces, Dios por eso le dio un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque algo que aprendí es esto. Muchos pastores predican, hay que tener un espíritu diferente. Pero escuché una prédica y me quedé callado. ¿Y saben por qué me quedé callado? Porque este pastor dijo algo que realmente es cierto. ¿Saben qué dijo? El hecho de que tú digas que tienes un espíritu diferente no empezó en el día de tu prueba. Empieza con tener una relación con el Señor todos. Amén. Denle un aplauso al Señor. No es que vas a tener un espíritu diferente porque lo dice la palabra, no es así. Al contrario, es porque tú ya has tenido una relación diaria con el Señor. Por eso es que tienes un espíritu diferente. Y por eso es que hablas como hablas. Porque sale de tu corazón. Amén. Yo lo creo, hermano. Cuando yo oí esas palabras dije, lo voy a traer. ¿Sabe por qué? Porque esa es la verdad. Si yo no tengo una relación con Dios, entonces no es cierto, hermano. Usted y yo sabemos cómo invertimos nuestro tiempo. Usted y yo sabemos si nosotros dejamos de escuchar la palabra, de venir a un servicio, de estar en un servicio o por estar en otras cosas. Pero una cosa sí sé, que en el día malo va a venir algo que se llama prueba. Y esa prueba va a hacer que nosotros reflejemos que tenemos o no tenemos ese espíritu diferente. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Se quiere gozar más? Efesios, vaya a Efesios, ahí el Señor le va a hablar. Capítulo 3, verso 17 al 21. Yo lo creo. ¿Sabe? Efesios es para aquel que tiene un espíritu diferente porque está con Él y tiene una relación con Él. Entonces yo entiendo lo que dice la palabra. Entonces yo sé por qué me habla así el Señor, porque lo vivo y lo gozo. ¿Qué dice ahí la palabra? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Yo no puedo estar arraigado y cimentado en Cristo si no tengo relación con Cristo, hombre. No se puede. Y luego dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, aleluya, de toda la plenitud de Cristo. Pastor, algo está pasando en mí. Pastor, estoy sintiendo algo diferente. Plenitud de Cristo es, hermanos, conocer lo que antes era vedado en tu vida, pero que Dios quiere que lo descubras, porque ya es tiempo, aleluya, ya es tiempo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Escuche, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, debemos caminar con una actitud de puedo hacerlo. 10 espías dijeron no se puede. Puedo hacerlo, dijo Caleb. Vamos, esto va a ser como comer un pan rápido. Gloria a Dios. Número 6.
Caleb fue fuerte hasta el final. ¿Ok? Si usted se va otra vez a Josué 14, usted lea el verso 11 y el verso 12. Gloria a Dios. Escuche bien, hermano. ¿Cuánto tiene el evangelio? 15 años, pastor. Pero se mira que ya está bien acabado. No. 15 años y se mira se mira joven, robusto, con ánimo. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Jesús, dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová esté conmigo y los echaré como Jehová lo hizo. Amén. Entonces, el hermano estaba ahí fuerte, vigoroso. Gloria a Dios. Entonces, alguien que estaba, hermanos, en esa situación, esperanza contra esperanza, un cuerpo grande. Váyase a Romanos porque esto le tiene que abrir el entendimiento. Capítulo 4, del 17 al 24. ¿Sabe? Abraham es un Caleb en muchos sentidos. Abraham, hermanos, vivió esto de estar vigoroso hasta el último día. El Señor le dio esa fortaleza espiritual hasta que Él se lo llevó. Mire, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había permitido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino, eso viene para usted y para mí, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Qué acaba de decir Caleb? Dame pues ahora este monte. ¿Sabe? Ese monte no estaba conquistado, pero sus pies ya lo habían pisado. Ese monte no estaba conquistado, pero ya estaba rodeado. Ese monte no estaba conquistado, pero él lo logró ver y saborear. Amén. Hermanos, yo no sé cuál es su gigante, pero atrás de ese gigante está su bendición. Y si hay una oposición, yo le creo al Señor, yo le creo al Señor. Amén. Y por último, actuó bajo bendición. Dice Josué 14:13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad. Amén. Entonces, hermanos, quiero acabar este mensaje con la bendición de Isaías 40:31. Usted y yo somos fieles al Señor. Sigamos esperando en el Señor. Usted y yo somos reales en el Señor. Sigamos creyendo en el Señor. ¿Qué dice Isaías 40:31? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, no olvide, para recordarle a usted, escuche bien, solamente Josué y Caleb de los adultos. ¿Sabe cuántos adultos murieron en el desierto que no entraron? 603,550 hombres no entraron, hermanos, por su desobediencia y falta de fe. Ahora, usted y yo no podemos ser de esas personas. Usted y yo necesitamos ser lo que tenemos que ser. Todavía está tan fuerte como el día de hoy. Eso fue lo que dijo Caleb. Yo tengo que ser fuerte en la lucha y en la prueba y en lo que venga en mi vida, porque el Señor me está permitiendo, hermanos, eso. Yo no quiero seguir murmurando. Yo no quiero seguir falto de fe. Yo quiero obedecer a Dios. Y si tengo, hermanos, que levantarme y decirle, Señor, dame este monte, amén, para conquistarlo, el Señor se lo va a dar. Pero acuérdese, usted lo va a pelear, pero Él va a estar con usted, puesto de pie, hermano. Él va a estar a su lado. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra, gracias, Señor. Creo firmemente que tú, Señor, haces las cosas posibles. Gracias, Señor, porque todo lo has dado, Señor, y aún añades. La gloria, la honra, la alabanza a usted, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has traído, Señor, un pasaje muy conocido, pero muy efectivo, en el cual no tenemos que olvidar de que tú, Señor, todavía quieres tratar con tu pueblo, Señor, a que no desfallezcamos y a que miremos, Señor Jesús, a tus ojos del camino correcto, para que nosotros podamos crecer conforme a esa estatura de un varón perfecto. En el nombre de Jesús, amén. Le invitamos